Muy bien, Listo, pastor, estamos. muy, muy bien, gracias Samuel. Bienvenidos al estudio del Evangelio. Nos estamos preparando para el tercer domingo de Adviento y en este caso, en el tercer domingo de Adviento, los dos leccionarios, el histórico anual y el leccionario trial, comparten la misma, casi la misma lectura, aunque el anual corta en el versículo 11, el trienal lo extiende al versículo 15. Por eso vamos a considerar el texto completo hasta el 15 para que sirva para ambos públicos. Vamos a comenzar con un momento de oración. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Señor Jesucristo, imploramos que escuches nuestra oración e ilumines la oscuridad de nuestro corazón con tu visitación clemente. Te lo pedimos a ti que vives y reinas con el Padre y con el Espíritu Santo, siempre un solo Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Muy bien, el texto tiene mucho contenido, así que vamos directamente a la traducción y a utilizar bien nuestro tiempo, a capitalizar nuestro tiempo, así que vamos directamente a la lectura del griego. En el capítulo 11 de Mateo, entonces, versículo 2 en adelante, jo de Ioannes, acusas ento desmoterio taerga tu Christu, pempsas diaton maceton autu, eipen auto. Hasta ahí nomás. Juan, al oír, aquí tenemos dos frases participiales, una depende del participio cuya raíz es acuo, esto es participio aoristo, masculino, nominativo, y pempsas, el participio aoristo también del verbo pempo. La primera es probable que habla del momento en el que hace la acción principal, que es la del verbo eipenauto, le dijo a él, a Cristo. Juan le dijo a Cristo. Entonces la primera frase participial está indicando cuándo es que dijo esto Juan. Es cuando él oyó en la primera, perdón, en el guión es la cárcel, la prisión, al escuchar en la prisión acerca de Taerga tu Christu, las obras, ergon, plural, las obras de, aquí deberíamos traducir no como Cristo, como casi el nombre propio que le damos a la segunda persona de la Trinidad, sino evidentemente aquí está siendo utilizado en términos técnicos para referirse al Mesías. Es decir, cuando escuchó desde la prisión o estando en la prisión las obras del Mesías, es decir, las obras que Cristo estaba realizando en su función mesiánica, pempsas diaton maceton auton, aquí tenemos esa segunda frase participial que indica otra vez las circunstancias en las que dijo esto, enviando por medio de sus discípulos, de los discípulos de Juan, le preguntó a él, a Cristo, si eijo erjómenos heteron prostecomen, ¿eres tú el Cristo o a otro hemos de esperar o a otro esperamos? Aquí el prosdocao, el verbo prosdocao, esperar de antemano o anticiparse o esperar simplemente, eh, puede ser, en el formato este puede tratarse o del presente del indicativo, o a otro esperamos simplemente, o el presente del subjuntivo, a otro hemos de esperar. Es decir, o está describiendo la realidad de que esperamos a otro, o está describiendo el planteo o lo que debería suceder, que esperemos a otro. Versículo 4, caí apocrifeis co Jesús e penautois, y respondiendo, al responderle Jesús les dijo a ellos, a los discípulos de Juan el Bautista,
por eusentes apangeilate Ioane ja acuete caiblepete. Después de ir o al ir, anúncienle apangelomai, es angelomai más la preposición apo, esto es presente del, no, perdón, aoristo imperativo aoristo de apangelomai, anunciar o proclamar. Al ir, anúncienle a Juan o proclámenle a Juan o infórmenlo a Juan con respecto a ja acuete caiblepete, a las cosas que oís y las cosas que veis. El versículo 5, tifloi, es el contenido del qué es lo que tienen que anunciar entonces. Tenemos aquí en itálica las letras griegas inclinaditas, son citas literales o porciones de citas de tres pasajes, de varios pasajes en realidad del profeta Isaías, como vamos a ver ahora. Tifloi anablepusin, los ciegos vuelven a ver, anablepo es volver a ver, caijoloi peripatusin, y los lisiados o los paralíticos caminan, leproi kazaritzontai, los leprosos son purificados, kaikofoi akuusin, y los kofos puede ser, normalmente se trata de un sordo, pero también puede tratarse de un mudo. En este caso, en la cita de Isaías, obviamente, al tratarse del verbo akuo, está siendo utilizado el sustantivo kofos como referente a la sordera, ¿no es cierto? Y los sordos oyen. Bien, bienvenido Juan Pablo. ¿Cómo está, hermano? Última parte de la respuesta de Jesús, que hay necroi egeirontai, y los muertos son levantados o resucitados, kaiptohoi evangelitzontai, y los pobres son evangelizados, obviamente con la connotación de nuestro uso de evangelizar, pero también particularmente en el contexto en el uso del profeta Isaías, reciben las buenas nuevas de salvación, ¿no es cierto? Estas tres líneas, entonces, tenemos estos pares de elementos, los ciegos que ven, lisiados que caminan, leprosos que son purificados, sordos que oyen, muertos resucitados y pobres evangelizados. Es la evidencia que Jesús está poniendo sobre la mesa para que los discípulos de Juan respondan a la pregunta con respecto a si él es el Mesías o no es el Mesías. No obstante, la respuesta de Jesús tiene esta última parte todavía en el versículo 6, Caimacarios estin, Josean me escandaliste en emoi. Y bienaventurado, Macarios, bienaventurado es el que sea que no se escandaliza en mí. Aquí esta partícula ean, recordamos la terminación an, cuando funciona sola la partícula an, o junto con el ei que tenemos aquí insertado en el ean, el ei condicional más la partícula an, marca una realidad hipotética o totalmente amplia, es decir, el que sea que debería traducirse aquí, ¿no es cierto? Así que bienaventurado es el que sea que no se escandaliza o no es escandalizado por mi causa, en mí. La respuesta de Jesús entonces tiene estas dos partes, básicamente, la evidencia que Jesús mismo está poniendo sobre la mesa con respecto a su identidad mesiánica. No responde como normalmente Jesús no responde, no lo hace en forma directa diciendo sí yo lo soy o sí yo soy, salvo en algunos casos excepcionales delante del Sanedrín, por ejemplo, cuando es juzgado Cristo, alguno de los sinópticos le ponen a Jesús la respuesta en la boca de
sí, yo soy, cuando le preguntan si Él es el Hijo de Dios o el Hijo del Hombre. Pero normalmente no tenemos ese tipo de respuesta en Jesús y este es un caso más de esa normalidad. Jesús no le dice no le manda a decir a Juan el Bautista, sí, soy el que había de venir y no hay que esperar otro, sino que pone delante de él la evidencia de las marcas mesiánicas o de la tarea mesiánica o de la apertura del tiempo de salvación signada la apertura por la restauración de la creación, como estas tres líneas o estos 6 casos lo plantean. A esa evidencia que Jesús pone sobre la mesa en el versículo 5, Jesús entonces le agrega este versículo 6 con la bienaventuranza que realmente tiene una connotación de crítica muy fuerte o casi de juicio, ¿no es cierto?, contra el que se escandaliza por él y por el modo de ser Mesías que tiene este Cristo. Recordamos que el término escandalizo en los evangelios tiene todo un uso bastante prolongado, bastante extendido, en términos especialmente de prohibición de escandalizar o ser escándalo para otros, como el caso de los más pequeños, recordarán el texto, pero también tenemos instancias en las que se habla de los líderes religiosos que rechazan a Jesús como Mesías, y la advertencia de Jesús de hay de aquel que se escandaliza en él, que es la piedra angular, porque de esa forma él se va a volver una piedra que caiga sobre ellos y los pulverice literalmente, ¿no? Esa connotación de qué significa ser escandalizado en él o por causa de él, vuelve a esta bienaventuranza más que una bienaventuranza, casi una amenaza realmente fuerte de juicio, ¿no? Decíamos, las evidencias que Jesús pone sobre la mesa están marcadas o cargadas de citas en realidad que Jesús está haciendo del profeta Isaías particularmente. Ahí en pantalla tenemos varias citas de Isaías 61, 29, 35 y 42, en las que el siervo sufriente, el Mesías, es anunciado como haciendo todo este tipo de milagros en las que, como decíamos, la creación es restaurada o va a ser restaurada, y los que padecen las consecuencias de enfermedad y muerte son liberados de estas consecuencias. Así que en términos concretos lo que Jesús está diciendo es: lo que Isaías anunció con respecto a mí es lo que vos podés ver que está sucediendo. Por un lado, este versículo 5 entonces es esa colección de citas o compendio de citas mesiánicas de Isaías para demostrar su propia identidad mesiánica, pero al mismo tiempo realmente esas 6 frases que él pone, o esos 6 casos: los ciegos que ven, cojos que caminan, leprosos que son purificados, sordos que oyen, muertos que son resucitados y pobres que son evangelizados, refleja concretamente la narrativa previa que tenemos dentro de Mateo mismo. Capítulos 8 y 9 especialmente reflejan todos los primeros milagros que son visibles. Todos estos milagros son visibles, son evidencias de la tarea mesiánica que Jesús está realizando. Y el último caso, los pobres evangelizados, de hecho es la marca inicial del mismo Sermón del Monte en las bienaventuranzas, anunciando las buenas nuevas para los pobres en el Mateo 5, ¿no es cierto? Así que ambas fuentes, tanto la narrativa de Mateo previa como Isaías, son las fuentes de las que Jesús mismo toma esa respuesta en el versículo 5 para demostrar su mesianismo, y que realmente esto no es puras palabras, sino que son hechos concretos. Notable la estructura aquí entre lo que ordena, o mejor dicho, lo que... Sí, la descripción que hace Jesús de los mismos discípulos. Ellos
oyen y ven las evidencias del mesianismo de Cristo, y esto forma una estructura quiástica, el oír con el oír las buenas nuevas y el poder oír de parte de los sordos, y el ver con los ciegos que recuperan su vista, eh, forma una estructura quiástica, lo que envuelve o involucra a los mismos discípulos de Juan entre aquellos beneficiarios en carne propia de las evidencias mesiánicas o de la acción mesiánica que Cristo está abriendo y que está desplegando delante de la pregunta que Juan el Bautista envía. Si les parece, seguimos con la lectura, pues faltan unos cuantos versículos y después abrimos a comentarios o preguntas. Versículo 7, tuton de poreuomenon, esto es un genitivo absoluto. Recordamos que el genitivo absoluto funciona, es un participio en genitivo y funciona casi en forma independiente para marcar otra vez cuándo sucede la acción principal que está descrita por el erhomai y el infinitivo legein. Empezó Jesús a decir o a hablar. Bueno, ¿qué dice el genitivo absoluto este? Tuton de poreuomenon, al irse estos, cuando estos se fueron, erxatojo Jesús legein toisoglois peri Ioannu. Jesús empezó a hablar a las multitudes con respecto a Juan, y Jesús pone aquí delante de ellos tres preguntas casi repetitivas, preguntas retóricas, obviamente por el hecho de que Jesús no está buscando información, sino que ni da la posibilidad de responder a las preguntas, pero tres preguntas que van descartando opciones que son obviamente descartables. Las dos primeras opciones caen de maduro, que no tienen una respuesta positiva, para llevarlo finalmente a lo que sí tiene la respuesta positiva, el nai final, el sí, les digo a vosotros, del versículo 9. Las preguntas son entonces, ti excelfateis teneremon teasastai, esto es exerhomai, que salisteis al desierto a ver, a contemplar, teaomai, de acá viene la palabra teatro, son sinónimos, jorao, que tenemos en el otro infinitivo, en idein, aquí versículo 8 y 9, son sinónimos de teaomai, aunque el teaomai tiene un poquito más esa idea de la contemplación. ¿Qué salisteis a contemplar al desierto? Calamon hipoanemus saleuomenon, una caña por el viento sacudida, participio de saleuomai, de saleuo, perdón, sacudir, no da opción para responder, directamente larga la segunda pregunta, a la ti excelzateidein, pero ¿qué salisteis a ver? Antropon en malacois enfiasmenon, a un hombre vestido, anfienimi es estar vestido de cierta forma, o estar vestido. Esto es participio pasivo, perfecto pasivo de anfienimi. En malacois, malacos es, de aquí viene nuestro, en español, aunque hoy día es políticamente incorrecto hablar en estos términos, pero sí, de aquí proviene el término maricón. Es, la traducción es cosas de afeminado o suaves. A un hombre en ropas suaves o en ropas afeminadas vestido. Y du joita malacá foruntes, he aquí, he aquí los que portan, foreo es llevar, los que llevan las cosas delicadas en toisoicoiston basileo neisin, habitan o están en las casas de los reyes. A la ti excelzateidein,
¿Pero qué salisteis a ver? ¿Profeten? ¿A un profeta? Nai lego jimin. Si les digo a vosotros, kai perisoteron profetu. Sí les digo a vosotros, y más periseuo es, perizos es sobresalir, perisóteros es totalmente sobresaliente. Esto es un comparativo, eh, sí, y mucho más que un profeta. Versículo 10, jutos estim perihu que graptai. Este es con respecto a quién ha sido escrito o está escrito. Y aquí tenemos una cita combinada de Éxodo 23 y Malaquías 3. Y du ego aposteloton angelon mu pro prosopusu. He aquí, yo envío al ángel mío delante de tu rostro, jos katasquehuaseiten jodonsu en prostensu, el cual preparará o acondicionará el camino tuyo delante de ti. Está indicando Jesús aquí, entonces, con esta cita del Éxodo y de Malaquías, ¿quién es este Jesús? Pablo, ¿cómo andas? ¿Quién es este Jesús y por qué, quién es este Juan y por qué Jesús lo llama mucho más que un profeta? Juan es descrito y ubicado, como dicen los padres apostólicos, no en la categoría de profeta, sino ahora en la categoría de ángel mismo. He aquí envío a mi ángel delante de ti. Y aquí tenemos no necesariamente una parte la cita de Éxodo y otra parte es de Malaquías, tal vez como el gráfico lo sugiere, aunque sí, en gran medida sí, tenemos casi Éxodo dominando la primera parte y Malaquías la segunda parte, pero realmente son ambos textos que están siendo fusionados aquí. En el texto de Éxodo 23, Yahvé le habla a Israel diciendo, he aquí yo envío mi ángel, el ángel del Señor, delante de ti para que te guarde el camino y te introduzca en el lugar que yo he preparado. Es la preciosa promesa de Yahvé al Israel que emprende camino hacia la tierra prometida y a la que Yahvé anuncia que va a poner adelante a su ángel que va a abrirle o introducirlo en Canaán, en la tierra prometida. Juan es identificado con este ángel de Yahvé. Aquel ángel está actuando en la función ahora que Juan mismo desempeña. Lo que habla de Juan de forma asombrosa realmente, como decíamos, con la categoría no de un profeta, sino nada menos que del ángel del Señor, pero al mismo tiempo habla de quién es este Jesús. Este Jesús es Israel. Este Jesús es el Israel que está a punto de entrar en la tierra prometida o encaminándose hacia la tierra prometida para conquistarla esa tierra. No sé, muy bueno. Ahora está, pastor. Muy bien, gracias Samuel. Decía, entonces, la cita de Éxodo identifica nada menos que a Juan, nada menos que con el ángel del Señor que abre el camino para la entrada de Israel. Obviamente esto está hablando al mismo tiempo de Jesús mismo y lo está identificando a Jesús como el Israel que viene a tomar la tierra o viene a heredar la tierra. Un concepto no extraño en Mateo, que inicia toda su narrativa describiendo a Cristo mismo como Israel y citando a Oseas, algunos textos de Oseas para identificarlo, hacer esta identificación. La otra cita que está fusionada con la de Éxodo es entonces Malaquías 3, que habla en términos sumamente similares, pero ahora refiriéndose al ángel que viene en el fin de los tiempos, deseado por Israel, pero en realidad viene a pegarle una buena sacudida y cepillada a Israel para purificarlo de su contaminación
a fin de que puedan ofrecer un sacrificio agradable a Dios. De modo que aquí tenemos a Juan nuevamente identificado con el ángel, que es el que viene a preparar el camino a Yahvé mismo, que viene en juicio. Otra escena totalmente diferente entonces la de Malaquías, pero nuevamente con un ángel que prepara el camino, ahora no para Israel, Jesús como Israel, sino para el Señor que viene en juicio, Jesús como el Señor que viene en juicio. Ambos textos están siendo fusionados aquí en la descripción que Jesús hace de quién es este Juan. No es una caña sacudida por el viento, lo que los intérpretes normalmente toman como referente a un profeta que va y viene con los vientos de doctrina en el lenguaje paulino. Hay otras interpretaciones que los padres especialmente dan, pero la mayoría se inclina por esto. El cálamo, la vara o caña sacudida por el viento como referente a una especie de inestabilidad en Juan, o un Juan vestido en forma lujosa o suave, obviamente que no era el caso, pero probablemente sea o irónico o sea nuevamente en la misma línea tomarlo a Juan como un espectáculo para ser visto o como un profeta de la corte de un rey. Juan no era nada de esto. Juan era profeta y era mucho más que profeta, era nada menos que del rango del ángel del Señor que prepara el camino para la toma de la tierra o para el juicio que el Señor mismo está a punto de hacer en un futuro inminente. Esto lo hace a Juan de otra raza, de otra naturaleza totalmente diferente, por encima de cualquier profeta, obviamente de los falsos profetas que como cañas se inclinan para un lado y para el otro, depende de cómo conviene la cosa. Se opone a los profetas cortesanos que solamente están allí para servir a los reyes y ser beneficiados por los reyes, y lo pone a Juan entonces en la categoría de verdadero profeta y del máximo de los profetas como ángel que prepara el camino al Señor. Últimos versículos en el texto. Amén lego jimin, versículo 11. De cierto les digo a vosotros, uk egegertai en genetois ginaikon meitson Ioannu tu baptistu. No se ha levantado entre los nacidos de mujeres ninguno más grande, meitson, ninguno mayor, ninguno más grande que Juan el Bautista. De micróteros ente basileia tonuranon meitson autuestin. Pero el más pequeño, micróteros, esto es comparativo, aunque con artículo definido funciona como superlativo, es decir, no es el que es más pequeño, sino el más pequeño, el menor, no hay ninguno menor a este. El más pequeño en el reino de los cielos es mayor que él, que Juan. Un poco contradictoria las afirmaciones y realmente motivo de gran incertidumbre o discusión entre los intérpretes. Juan exaltado por encima de cualquier humano, pero puesto por debajo del más pequeño en el reino de los cielos. Versículo 12, apo de ton gemeron Ioannu tu baptistu geosarti, desde los días de Juan el Bautista hasta hoy, hasta ahora, arti, que basileia tonunaron viatzetai. El reino de los cielos es violentado. Viatzomai es ejercer violencia o forzar por medio de una violencia injusta. El reino de los cielos es violentado, viastai, acá tenemos la forma sustantival del mismo verbo viatzomai, viastes es un violento, y los violentos, harpatsu sinauten. Los violentos, harpatzo es agarrar en forma de rapiña o robar o despojar. Los violentos lo despojan al reino de los cielos. Nuevamente, versículo 12, si hay un texto en los evangelios que es motivo de gran discusión, es precisamente ese versículo 12.
Después de una afirmación casi de acertijo, como la que tenemos en el versículo 11, en el versículo 12 Jesús aumenta o redobla la apuesta con esta otra afirmación totalmente extraña, llamada el dicho de violencia. El reino de Dios es violentado y los violentos la despojan o lo despojan al reino. Versículo 13, pantes hoi profeta ica hijonomos, geos Ioannu profeteusan, pues todos los profetas y la ley hasta Juan profetizaron. Cayeitelete dexastai, y si lo queréis recibir, si deseáis recibirlo, autosestin Elías homelo nergestai. Él es Elías, el que ha de venir. Joejon ota acueto, el que tiene oídos, que oiga. La afirmación final que Jesús está trayendo aquí con respecto a Elías, a Juan como el Elías que había de venir, es nuevamente una cita del profeta Malaquías, un poco después de lo que habíamos leído recién del ángel que va a preparar el camino del Señor. Ahora Juan es descrito en esta afirmación final y obviamente por el contenido que tenemos aquí en forma de clímax realmente en la develación de quién es este Juan. Este Juan es Elías, cosa que no cualquiera podría aceptarlo, así como Jesús mismo lo introduce. Si queréis recibirlo, a lo que voy a decir ahora, les digo lo que voy a decir ahora. Él es Elías, el que había de venir. Él cumple entonces también la profecía de Malaquías con respecto al envío de Elías que prepara el día de Jehová grande y terrible, así como tenemos ahí en la cita. El peso de toda esta sección de estos versículos 11 hasta el 14 está marcado no solamente por lo ceremonioso con lo que Jesús introduce esta última afirmación sobre la identidad de Juan, y no solamente por lo misterioso del referente, de qué está hablando realmente. Obviamente está hablando de algo muy grande en torno a Juan el Bautista, pero poco comprensible, sino al mismo tiempo en términos de estructura del discurso. Noten cómo tenemos estas dos afirmaciones sobre la importancia de lo que está diciendo Jesús aquí. El amén lego jimin con el que Jesús introduce cada una de sus afirmaciones realmente graves y serias, y la exhortación de fe a que el que tiene oídos oiga, eh, como privilegio de los que tienen fe realmente, a diferencia de los que tienen oídos pero no pueden oír, como lo va a poner Mateo en el capítulo 13, pero al mismo tiempo esta grave responsabilidad de escuchar atentamente lo que Jesús afirma aquí. Bien, no sé si hay preguntas sobre la traducción o sobre alguna parte en especial del texto. Todavía vamos a seguir lo que viene ahora, pero tal vez de parte de ustedes hay alguna consulta o alguna pregunta en particular o algún comentario. Profesor, los padres de la iglesia en torno a la pregunta inicial de Juan, no sé si conversado o no, pero alguno dice que hay como dos opciones aquí, ¿no? Que este sea una pregunta de incredulidad de parte de Juan y necesita ser afianzado Juan el Bautista como una especie de cuidado pastoral sobre Juan el Bautista. Y en realidad la que encontré en los padres de la iglesia es la contraria, que es más por los discípulos, ¿no? Ellos estaban haciéndose esa pregunta y él es como, por decir algo, ¿no? Que Juan el Bautista le dice, bueno, vayan y pregúntenle a él a ver si es el Cristo o esperamos a otro, ¿no? Básicamente por la exaltación que hace Jesús de Juan, ¿no? No sé para dónde va el texto, ¿no? Buena pregunta. Ahora vamos a abordar un poquito ese
problema de interpretación que realmente ha sido un tema de discusión grande, así como algunos otros que ya estuve anticipando, especialmente aquí, versículos 11 y 12. Sí, tal cual, es una gran cuestión de por qué básicamente hace Juan esta pregunta, qué lo motiva o qué está por detrás de esa pregunta, y si acaso se trata de algún tipo de duda de parte de Juan con respecto al mesianismo de Cristo o a la satisfacción de la expectativa que Juan mismo tenía sobre qué tenía que hacer el Cristo. Realmente es un tema de discusión, así que ahora vamos a abordarlo, a esto. Eh, si les parece, avanzamos y podemos tal vez considerar esto. Antes solo quería compartir un poco el tema de la estructura. Entonces tenemos como 4 partes, pero quizá uno podría dividirlo en 2 secciones al texto. La primera gran sección está formada por, gira en torno a la identidad de Jesús, por la pregunta que Juan hace sobre la identidad mesiánica de Cristo, y las evidencias que Jesús pone sobre la mesa de su mesianismo y la advertencia respecto del escándalo. Y luego de la partida de los discípulos, una vez que ellos se van, Jesús sigue hablando con la multitud, ahora él con respecto a Juan. Las preguntas de Juan respecto de la identidad de Jesús, perdón, respecto de la identidad de Juan, y la elaboración final respecto del lugar que Juan ocupa dentro de la historia de la salvación. Es notable cómo en las palabras de Jesús, en las afirmaciones especialmente de Jesús, tenemos grandes citas de los últimos días, de los profetas con respecto a los últimos días. La respuesta de Jesús a la pregunta de Juan está plagada de referencias a Isaías, hablando de él como el siervo sufriente, y toda esta segunda gran sección referente a Juan, tenemos entonces 2 citas de Malaquías en la que Juan es descrito como el ángel que prepara el camino, y finalmente como el Elías que viene antes del juicio y que prepara el camino para el juicio. Una pregunta con respecto a la estructura que no siempre se responde, y no creo que no tiene una respuesta tampoco muy fácil, es qué relación tiene una sección con la otra, la segunda gran sección referente a Juan con respecto a la primera. Es decir, ¿por qué Jesús larga todo este discurso sobre Juan a propósito de, o en torno a la pregunta que el Juan mismo hace sobre Jesús y sobre la identidad de Jesús? Un comentarista o el autor del comentario que CPH ha publicado, Jeffrey Gibbs, trae algunos breves notas sobre esto que creo que son bien relevantes. Gibbs pone así en su comentario que a menos que entendamos lo nuevo que está sucediendo con Juan, no es posible entender lo que Dios está realizando con Jesús. Y él mismo lo pone también en estos términos: conocer a Juan, saber quién es Juan, es conocer los tiempos de la historia de la salvación, y por lo tanto conocer los tiempos de la historia de la salvación es conocer a Jesús mismo. Así que la relación entre las 2 grandes partes de Juan y Jesús, o al revés, Jesús y Juan, es justamente, me parece, descifrada por Gibbs aquí. Entender quién es Juan y qué rol ocupa Juan permite entender la relevancia de quién es Jesús y qué está por suceder en torno a Jesús. Juan es el ángel, por lo tanto viene la conquista de la tierra. Juan es Elías, por lo tanto se viene el juicio final. Así que Jesús, por lo tanto, es Israel que hereda la tierra, y en quien Israel hereda la tierra, y Jesús es el Señor que viene en juicio. Todo esto es lo que está sobre la mesa en torno a Juan. Y quizá esto pone en órbita el sentido propio de nuestro texto, no como un texto sobre Juan primordialmente, sino un texto sobre Jesús primordialmente, en torno a y a propósito de la figura de Juan el Bautista.
Ahora sí, vamos a algunas preguntas o algunos problemas de interpretación que tiene nuestro texto y que ha presentado a lo largo de la historia realmente de la predicación. Nuestro texto importante dentro de la celebración antigua del Adviento y antes todavía de que sea establecido como estación litúrgica el Adviento mismo. Este texto se leía en este domingo que viene, desde el comienzo de la Edad Media. Así que tenemos una larga historia de interpretación y de discusión sobre un texto complejo como es el nuestro. Las grandes preguntas que se hacen los comentaristas y por las que han discutido a lo largo de los siglos son las que tenemos básicamente en pantalla. Vamos a concentrarnos en todas menos en la segunda, que me parece que es secundaria y que depende especialmente de lo que hagamos con las otras. ¿Por qué Juan manda a preguntar esto a Jesús? Es lo que el pastor de Lanterna, Juan Pablo recién nos planteaba. ¿Qué hace Jesús con Juan en este texto? ¿Él lo está criticando en última instancia o lo está exaltando? La tercera pregunta, ¿de qué se trata la comparación con el más pequeño del versículo 11 y de qué se trata el dicho de violencia del versículo 12 que hemos señalado anteriormente? Vamos a la primera pregunta. Ulrich Lutz, un comentarista de referencia a nuestro evangelio, en su comentario publicado en la serie Hermeneia, él indica que a lo largo de la historia ha habido como tres grandes respuestas a la pregunta esta. Una es por causa de sus discípulos. Es la respuesta que los padres de la iglesia antigua dieron y que los padres de la Reforma también afirmaron. Hoy día Roma ha sido como la gran defensora de esta postura tradicional. Juan no pregunta por él, Juan pregunta por sus discípulos en algunas de estas situaciones, o al ver que efectivamente empieza la obra mesiánica. Entonces Hilario de Poitiers, por ejemplo, él dice, cuando Juan queda encarcelado, él como encarnación de la ley y de los profetas, es la ley encarcelada, ya cerrada, sin capacidad para actuar, y da paso entonces al nuevo pacto, al evangelio, mandando a sus discípulos para que se prendan de Jesús y se enganchen de la obra mesiánica que ahora identifica en este Jesús. Pero no es la única interpretación de esta opción. Otros dicen, Juan los manda a sus discípulos porque ve que él mismo está pronto a morir. Entonces, antes de que queden boyando o adorando la figura de Juan, él los remite a Cristo, lo que es bastante posible, o por la incredulidad concretamente de sus seguidores de que Jesús sea el Mesías. Entonces él los empuja para que lo sigan a este Cristo. En Mateo tuvimos una discusión previamente entre los discípulos de Juan y los de Jesús con respecto al ayuno, a la no práctica del ayuno de los discípulos de Jesús, lo que también hace posible la tercera alternativa, ¿no? Otra interpretación, otra respuesta a la pregunta de por qué Juan manda a preguntar a Jesús es por las propias dudas que posiblemente Juan tuvo sobre Jesús, si realmente era él el que había de venir. Tertuliano es el único que se tiene conocimiento en la antigüedad que haya propuesto esto, y esto le costó caro, unas cuantas críticas de sus compañeros de tiempo de la patrística, y es la interpretación que domina en el tiempo de la modernidad, al punto de que hay casi una jactancia por la figura del Juan dudoso, casi en los términos de Paul Tillich, diciendo que la duda es parte esencial de la propia fe. Así que aquí tenemos a un Juan, nada menos que Juan el Bautista, el profeta más grande y el hombre más grande de la historia, dudando y no hablando con certeza. Esto a la modernidad le encanta realmente, ¿no es cierto? Y tercera alternativa, tercera respuesta, un tanto interesante, pero que también tiene no solo a Gregorio el Grande, uno de los tres Capadocios, como representante, sino a algunos otros padres también, toman a esta pregunta como Juan
preparándose para morir, él sabe que va a ir al inframundo, entonces manda a preguntarle a Jesús si él también viene detrás de él en el inframundo como el resucitado. De modo que así como Juan fue el precursor de la aparición en escena en la tierra, del mismo modo sería el precursor de la aparición en el inframundo del resucitado. Interpretación un tanto singular o extraña, por decir poco. Eh, personalmente creo que no hay que resolver el tema y me parece que preocuparse mucho por si Juan creyó o no creyó eh, es, eh, honestamente me parece que es irrelevante. Sí pasa a ser un tema de mucho interés para la modernidad, precisamente por el interés que la modernidad tiene en todo el fenómeno de la fe y la psicología en torno a la fe. No creo que Mateo haya tenido mucho interés en si Juan dudó o no dudó y por qué es que hizo la pregunta realmente, ¿no es cierto? Ahora, cada intérprete en última instancia o cada representante de la opción A o B realmente esgrime una buena cantidad de argumentos y que suenan lógicos, ¿no es cierto? Eh, leí que Juan tenía celos de Jesús. Bueno, se dice de todo, ¿no es cierto? Pero como digo, me parece que por más que sea una pregunta que sea inevitable y quizá nuestra gente se la haga también, eh, no es fundamental resolverla y creo que las dos alternativas son posibles. La, no, Juan obviamente, más allá de ser el profeta por excelencia, el más grande de los profetas, y por ser exaltado por Cristo mismo en su oficio profético, así como el que Juan cumplió, de todos modos era un humano en última instancia. Así que la posibilidad de que la respuesta B sea la correcta tampoco debería escandalizarnos, ¿no es cierto? Eh, Muchos de los padres me parece que igualmente tienen una preocupación muy grande por no, por defender la imagen de Juan y por evitar el escándalo en torno a Juan. Igual, asimismo, perdón, y parte de los argumentos que ponen igualmente tienen su sentido y su validez, me parece, que es que Juan realmente aquí mismo, en esta misma situación, dentro de la prisión y a punto de desaparecer, sigue cumpliendo su función de aquel que apunta hacia Cristo, mandando a los discípulos con esta pregunta para exponerlos a la evidencia que Cristo pone delante de ellos y hacer que corran detrás del Mesías, realmente del Cordero de Dios, y no queden prendidos como tantos lo hicieron finalmente con la imagen de Juan por encima de la de Cristo, ¿no? La otra pregunta, la tercera que queríamos considerar es ¿de qué se trata la comparación con el más pequeño, esta del versículo 11, en la que Jesús dice, entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño del reino de los cielos mayor es que él, mayor es que Juan. Aquí tenemos a Juan siendo casi un punto de referencia para dos comparaciones. Él frente a los que nacen de mujer, a todos los que nacen de mujer, y él como mayor que ellos, y él, Juan, comparado con el más pequeño en el reino de los cielos. Juan es menor que el más pequeño en el reino de los cielos. Gary Yamasaki ha publicado este libro, John the Baptist in Life and Death, también es un poquito más largo el título. Él analiza las distintas interpretaciones que ha habido para esta comparación entre Juan y las dos partes, Juan como mayor que y menor que, diciendo básicamente hay tres tipos de interpretaciones ha habido. Juan es mayor que todo humano, los que nacen de mujer se refiere a toda la humanidad, Juan es el humano más grande y más excelso de todos, y el más pequeño en el reino de los cielos
es Cristo mismo. Esta es una interpretación que se ha propuesto, no sin fundamento, especialmente en el lenguaje de Mateo mismo, en el que Cristo es el que sirve y el que vino no para ser engrandecido y servido, sino para entregar su vida por muchos, ¿no es cierto? Cristo es el menor, el más pequeño en el reino de los cielos y él es mayor que Juan. Esta opción es posible, obviamente. La siguiente lectura que se ha hecho de este texto es que los que nacen de mujer se refiere a los humanos aquí en la tierra y en la vida terrestre o terrena, es decir, la humanidad en la esfera terrenal. Frente a Juan, Juan está por encima de todos los que estamos de este lado de la muerte, pero Juan no se compara. Juan el Bautista encarcelado y con sus luchas, si es que él las tuvo, no se compara con la iglesia en el cielo, la iglesia triunfante y los ángeles. Aquellos están por encima de Juan mismo. Tercera interpretación que se ha dado es más en términos de historia de la salvación. Juan es el más grande de los que nacen de mujer y que han sido levantados hasta ahora, es decir, o la humanidad hasta el tiempo de Juan, o la iglesia del Antiguo Testamento hasta el tiempo de Juan, pero ninguno de los miembros del reino de los cielos, no solamente del otro lado de la muerte y de la resurrección, sino también los de este lado de la muerte y la resurrección, es decir, la iglesia del Nuevo Testamento, que nace de la instauración del reino de los cielos en la muerte y resurrección de Cristo, en el evento pascual. Ninguno de esos es menor que Juan. Todos estos que confiesan claramente que Jesús es el Cristo están por encima de Juan mismo. Obviamente la tercera alternativa presupone esta duda, tal vez si es que se lo quiere tomar por ese lado, o podría interpretarse también la tercera alternativa como referente a un Juan que todavía anuncia, aunque lo tiene adelante de su cara y lo señala con el dedo y lo puede señalar con el dedo, a diferencia de toda la iglesia del Antiguo Testamento. Juan sí puede señalarlo, señalar el cuerpo de Cristo, pero de todos modos la iglesia que nace de la fe pascual y que confiesa a Cristo como el Mesías resucitado, desde el más pequeño está por encima de la confesión que Juan mismo hace, por el hecho de poder confesarlo a como ya resucitado, como ya victorioso. Honestamente me inclino más, me parece, por la tercera alternativa. El realismo de la confesión del Cristo, no porque presupongamos duda en Juan, pero el mero realismo de la victoria final o de la realización del reino sobre el que la confesión de la iglesia del Nuevo Testamento se funda, nos ubica en términos de historia de la salvación, así como la opción C especialmente lo pone, ¿no es cierto? Y esto hace a Juan el final del Antiguo Testamento o el clímax del Antiguo Testamento, que abre paso a la venida de la iglesia del Nuevo Testamento, ¿no? Y la cuarta pregunta que queríamos considerar todavía es ¿de qué se trata ese dicho de violencia en el versículo 12? Peter Cameron ha escrito un libro en la década del 80 que se llama Violence and the Kingdom of God, Violencia y el Reino de Dios, y él también explora las distintas interpretaciones sobre este texto. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia, viatzetai, y los violentos, viastai, lo arrebatan al reino de Dios, harpatsusin. Aquí tenemos, como decíamos, el verbo y el sustantivo son cognados o vienen de la misma raíz, y así que cómo interpretamos el sufrir violencia va a determinar realmente cómo interpretamos la identidad de los violentos. ¿A qué se refiere Jesús con esto? ¿Qué es que el reino de Dios sufra violencia? ¿Quiénes son los violentos y qué es lo que ellos hacen al arrebatar el reino de Dios? ¿En qué consiste esto?
Cameron indica que hay también básicamente tres interpretaciones a lo largo de la historia. Los padres de la iglesia griega y los reformadores del siglo XVI retoman esa interpretación, toman a este texto como en una línea asceta o moralista. Hay que matar la carne para heredar el reino. Entonces los violentos, los diastai, en realidad son los cristianos que ejercen violencia contra su carne y se aferran o arrebatan el reino de una forma, de esta misma forma, en el morir a la carne. Hay otra línea de interpretación en la modernidad que toma al dicho de Jesús como una crítica contra los celotas, los fanáticos extremistas guerrilleros del judaísmo que intentan forzar la venida del reino de Dios. Entonces ellos son los violentos y ellos son los que eh, ponen al reino por la fuerza. Interpretación bastante o con poca importancia, me parece, la A-B, ¿no es cierto?, la de crítica contra los celotas. Una segunda línea de interpretación pone Hilario de Poitiers en la iglesia de Francia, en la iglesia antigua, y Melanchthon, Felipe Melanchthon, en el tiempo de la Reforma, podría definirse como una interpretación histórico-salvífica. Jesús está hablando aquí de los tiempos de la salvación. Hilario dice, los violentos son los enemigos de Israel, los romanos, los paganos, gentiles, y ellos arrebatan el reino de las manos de los judíos. Así que esto es un ejercicio de violencia contra la lógica del reino de Israel. Hablando entonces en el versículo 12 de la misión gentil y la pérdida del lugar que Israel tuvo dentro de la historia de la salvación. Y Melanchthon toma esto un poquito diferente, también en términos de historia de la salvación, pero como refiriéndose a que desde el tiempo de Juan el Bautista el reino de Dios irrumpe en forma irresistible y es solamente para los fuertes. Entonces, no es el reino de Dios el que padece la violencia, sino que es Dios mismo o su reino el que ejerce violencia, siendo irresistible o invadiendo el territorio de Satanás y destruyendo al reino de Satanás, y solamente los violentos, es decir, los creyentes firmes que invaden de la misma forma el territorio de Satanás, son quienes se quedan con él. También una interpretación un poco extraña realmente, ¿no es cierto? Y casi exitista de la entrada en escena de la salvación, ¿no? Última interpretación, esta es moderna, no puse aquí, pero es Karlstadt el primero que propone esto, y en la modernidad es la interpretación que ha dominado realmente hasta hoy día. Es una interpretación martirológica, que se refiere a cómo los enemigos golpean contra la iglesia para destruirla, pero paradójicamente es así como Dios instaura su reino, padeciendo la violencia de los enemigos del reino de Dios. Personalmente me parece la tercera opción la mejor realmente, ¿no es cierto? Juan representa a Elías como aquel profeta encarcelado, que es destruido por Jezabel, por Herodías, y abre el camino para el padecimiento extremo y fundamental del Mesías mismo y de su iglesia, pero paradójicamente en ese mismo padecimiento de la violencia es que el reino de Dios está siendo instaurado. Así que me suena, o personalmente me inclino más por la tercera alternativa, la de la interpretación martirológica. Todo esto al mismo tiempo pone en el centro de la historia de la salvación realmente a Juan el Bautista, como decíamos hace un momento, como
final del Antiguo Testamento y como apertura del Nuevo Testamento, especialmente con lo que decíamos aquí en el versículo 12. Juan inaugura, desde los días de Juan hasta ahora, Juan inaugura un modo de experiencia en el reino de Dios que es el del sufrimiento. En el texto que ya hemos leído, versículos 11 al 15, entonces, tenemos casi intercalado el concepto de Juan como fin del Antiguo Testamento. Él está por encima de todos los humanos que se han levantado hasta ahora, y él, como el final de la profecía que viene desde el Antiguo Testamento, y al mismo tiempo como inauguración del tiempo del Nuevo Testamento. Desde los días de Juan, el reino de Dios padece esta violencia, y este Juan marca el inicio del tiempo final, precisamente al ser nada menos que el Elías, el que prepara el camino para el juicio definitivo. En el mismo Ulrich Lutz que hemos señalado, referido hace un momento, señala o comenta algo parecido. El propósito del texto no es darnos instrucciones sobre Juan o sobre el reino de Dios, sino mostrarnos de qué forma Jesús reclama para sí la figura de Juan, el Elías de Israel, a fin de llamar a la gente con urgencia definitiva a tomar una decisión. De esta forma, el texto nos prepara para la crisis venidera. Nuestro texto abre la gran sección segunda del Evangelio de Mateo, en el que el Mesías es rechazado y padece la persecución y el plan macabro de matarlo. Y así se desata y aumenta la tensión dentro de la narrativa de Mateo. Así que nuestro texto realmente es puerta de entrada para la gran crisis que viene aquí en Mateo. Israel destruyendo al Mesías, pero al mismo tiempo siendo condenado por su dureza y su rechazo del Mesías, y la gran crisis para la que nos estamos preparando en este tiempo de Adviento, el juicio venidero que viene sobre nosotros y para el cual el Elías, Juan el Bautista, ocupa un lugar determinante. Jeffrey Gibbs, otra vez, la referencia que hemos mencionado anteriormente: conocer a Juan es conocer los tiempos de la historia de la salvación, y conocer los tiempos de la historia de la salvación es conocer quién es este Jesús, qué lugar tiene este Jesús y qué pasa con este Jesús. El tiempo de la preparación desde el Antiguo Testamento se extendió por largo tiempo hasta Juan, hasta la llegada de Juan. Él es el fin de la preparación. Ahora viene el juicio. Y ese juicio se resuelve en este que es el Cordero de Dios. Nuestro texto, al poner a Juan en el centro de la escena, está hablando precisamente de este fin de los tiempos que ya llega, este juicio final que es abierto por medio del oficio de Juan el Bautista como el ángel que prepara el camino, y como el Elías que viene a preparar a Israel para ser puesto bajo el juicio divino. Al ponerlo a Juan el Bautista en el centro de la escena, nos pone frente al tribunal divino nuevamente en este domingo. De modo que la centralidad de Juan en realidad es centralidad de Cristo, apuntando al Mesías y a Él como aquel en quien vamos a ser juzgados y en quien se resuelve nuestro dilema de juicio. Algunos comentarios en vista de la proclamación del texto. El texto golpea duro contra nuestra tendencia a juguetear y coquetear con una religiosidad de impenitencia. El hombre moderno, y nosotros también como hombres modernos, nos jactamos de nuestra capacidad de duda y de especulación, inclusive con respecto a las cosas del reino de Dios. Lo queremos a Jesús, sí, pero también queremos a nuestra carne y a nuestros pecados. La pregunta que Jesús hace a la multitud nos la hace hoy a nosotros también. ¿Qué saliste a ver al desierto? ¿Un espectáculo como esto de los juncos bambaleándose, o un hombre extraordinario, a un profeta que viene a revelar
alguna cosa secreta. El texto trae malas y buenas noticias. Este es Elías, es decir, viene el juicio, se terminó el juego, se terminó el tiempo de estar coqueteando con un poco de Jesús y un poco de carne. Pero también Juan el Bautista es el ángel del Señor. Se acerca la Canaán celestial. Israel está a punto de heredar la tierra y el humano que está en él tiene el gran privilegio de también ser parte de esa misma herencia. Bienaventurado el que no se escandaliza y tiene oídos para oír. Y el que tiene oídos para oír y no oídos que no oyen es obviamente uno de los curados. Esto nos da participación en la misma evidencia del mesianismo de Cristo y en la misma realidad de salvación que Cristo mismo está anunciando en nuestro texto. Dos citas de un sermón de Norman Nagel sobre nuestro texto. Bien corto fue el sermón ese de Nagel, predicado en 1998. Él dice, bueno, Juan el Bautista es un Elías más de los tantos que el Señor ha puesto y levantado a lo largo de la historia. El Señor es lento para renunciar a ti. Él te llama al arrepentimiento una y otra vez, pero si tú insistes en aferrarte a tus pecados, quizá aunque sea uno o dos favoritos, e intentas andar con el Señor y con tus pecados a la vez, Él es quien le va a poner fin a este juego. Él te lo dice y levanta un llamado de advertencia para que te arrepientas, para que vuelvas. O tus pecados están con Jesús o están contigo. Solo los pecados que retienes y preservas para ti, lejos de su alcance, son los que te pueden condenar. Jesús ya respondió por tus pecados. Solamente tienes que volver a sacárselos a Él para que tus pecados te condenen. Pero he aquí el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. El Agnus Dei nos invita al altar de Jesús para comer su cuerpo y beber su sangre, los que fueron entregados a muerte para el perdón de tus pecados. Cuerpo y sangre que Él tiene porque nació de María, Adviento. Él entregó y derramó este cuerpo y sangre como el Cordero de Dios. Jesús llevó todos nuestros pecados y ahora da su cuerpo y sangre para que lo comas y lo bebas para el perdón de todos tus pecados. Él que es el Rey, que es el Cordero, que es quien trae el cielo en su presencia señorial, es quien te dice, arrepiéntete porque el reino de Dios se ha acercado. El sermón de Nagel, como decía, es bien breve y llega a este punto en el que casi condensa la función de Juan el Bautista como aquel que nos prepara en arrepentimiento, aquel quien nos abre el paso para participar, para enfrentar el juicio final bajo el Cordero de Dios, bajo este Israel que hereda realmente la tierra. Juan Pablo escribió, cuando deberíamos ser pequeños y encontrar tropiezo en él, fuimos bautizados con el bautismo de Jesús y el privilegio de hacer más grande porque el Espíritu Santo se nos entrega. Por eso dejamos atrás nuestra mente cerrada y el Señor nos ilumina. Como Juan, pero más privilegiados, cerca en el altar del Señor, estiramos el dedo y decimos, aquí el Cordero, el Cristo en el pan y el vino, aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, aquí la gloria del Señor, aquí los enfermos de pecados reciben la medicina, aquí la ira de Dios se transforma en perdón para nosotros, aquí le vemos, aquí no tropezamos con Él, sino que somos bienaventurados. Encontramos en su beneficio a Dios mismo dándose por nosotros, algo más de evangelio. Fantástico, Juan Pablo, realmente. Gracias por lo que escribiste así. Me parece que condensa de forma muy, muy preciosa el contenido del texto, pero especialmente nos abre
una excelente puerta para la proclamación del Evangelio desde un texto que es fuertemente de advertencia, como corresponde al tiempo de Adviento, en preparación y arrepentimiento para el juicio, pero que al mismo tiempo, precisamente por preparación para el juicio, lo queremos hacer mirando al Cordero, mirando a este que es nuestro Israel, en quien heredamos Canaán, este que es nuestro Cordero, en quien fuimos perdonados, por cuya sangre fuimos limpiados y que nos ofrece en el altar nada menos que ese mismo cuerpo que produce el perdón y esa sangre que nos limpia de todo pecado. Así que excelente síntesis así contra el escándalo que la carne nos produce, eh, y en favor de o abrazando la promesa de salvación que tenemos en este gran Cordero de Dios que proclamó Juan el Bautista. Muy bien, hermanos, estamos un poquito avanzados en tiempo. No sé si hay algún comentario o alguna pregunta sobre la presentación o el texto en sí. Sí, pastor, estoy justamente en este verso 5, no, verso 6, donde habla esta misma término escandaliste, que también es traducido y también otras versiones. Y revisando también, veo que es la misma traducción de tropezar o tropiezo, ¿no? Y pensando en la pregunta de Juan y todos lo que se acaba de mencionar también. También recordemos cómo en el futuro, después ya en el libro de los Hechos, se habla mucho acerca de estos que aún seguían o bautizaban en el bautismo de Juan. Eh, y precisamente, seguramente también que Juan podía ver esto justamente con lo que usted mencionaba en cuanto a la pregunta y las diferentes respuestas de interpretación sobre esta cuestión de por qué Juan envía a preguntar. Y en la opción A que usted mencionaba también, dice por sus discípulos mismos, pensando en esta situación de esto que se ve o que siempre es como este pensamiento de un pastor, de un maestro, con sus discípulos, ¿no? Pensando siempre en que no vayan a caer en las tentaciones que su misma carne o el mundo ofrece, o el diablo también, ofrece en cuanto a la verdad de este Cristo, de quién es Él, a quién Él estaba apuntando ya, o que había apuntado ya, que es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Y que más adelante venía todas estas peligros en cuanto a mantenerse más en ver a Juan, bautizar en el bautismo de Juan, y no tanto en el bautismo que Cristo ahora ya había instituido y entregado. Pensando en esto, también este tropiezo y esta cuestión de llamar a los pequeños, que llama, guarda de hacer caer a uno de estos pequeños que creen en mí. Y también cuando en el texto de este domingo pasado que dice, ¿cuándo hicimos esto, Señor? Cuando hiciste esto a los pequeños, a mí lo hiciste. Algunos intérpretes dicen estos pequeños son los pastores, son los que llevan el mensaje. Y en el tiempo, en la historia de los padres y hasta la Reforma, se puede ver toda esta situación en cuanto a que tiene que ver este tropiezo con una cuestión doctrinal y principalmente con esta cuestión de la persona de Cristo, cuando
Por ejemplo, la cuestión de los arrianos, dice, donde el credo atanasiano dice: todo el que quiere ser salvo, antes que todo es necesario que tenga la verdadera fe cristiana. Y si alguno no la guardare íntegra e inviolada, es indudable que perecerá eternamente. Y la verdadera fe cristiana es esta: que veneremos a un solo Dios en la Trinidad y a la Trinidad en la unidad, no confundiendo la persona ni dividiendo la sustancia. Una es la persona del Padre, otra es la persona del Hijo, otra es la persona del Espíritu Santo, pero una sola es la divinidad del Padre. Viendo todo esto, estamos hablando de la defensa en la persona de Cristo. Juan también en su tiempo había hecho esta defensa de la persona de Cristo contra los gnósticos, y vemos la historia de los padres, la historia de los apóstoles en pugna con esta cuestión. Entonces, pensando en esto, en los pequeños que anuncian al Cristo verdadero, en los discípulos o alguien pensando en sus discípulos, pienso que este es el punto en cuanto al texto, la doctrina de la persona de Cristo, el encarnado, y lo que hoy estamos caminando hacia la celebración del encarnado Jesucristo, que es la verdadera celebración o el camino de este anticipado del Adviento hacia allá, ¿no? Entonces pienso que más va hacia esa cuestión la interpretación. Fantástico, fantástico el concepto doctrinal detrás del escándalo en torno a Cristo, ¿no es cierto? Y obviamente es lo que estaba por detrás, digamos, de la misma respuesta y de la misma advertencia inicial de Cristo. Él no era un posible candidato, sino que era efectivamente el Cristo, el siervo sufriente, o el Emanuel, Dios con nosotros hecho carne, así como nos celebramos en el Adviento y nos estamos preparando en este tiempo de Adviento. La celebración de que la salvación todavía no está por verse y por esperarse. Y ante la pregunta genuina o legítima, aunque cuestionable, del mismo Juan tal vez, de si es él o hay que esperar a otro o esperamos a otro, aquí tenemos la gran afirmación de la realidad presente de la salvación ya final y definitiva, así como precisamente Juan existió para indicarlo. Su oficio y el oficio que Jesús exalta de la forma en la que lo hace en nuestro texto era marcar que ya se terminó el tiempo de preparación, porque Immanuel, porque Dios con nosotros, haciéndose carne, asumiendo nuestra debilidad y humanidad, eh, siendo Dios verdadero y hombre verdadero, como la doctrina de la sana de la cristología lo expone, de modo que por encima de esto ya no hay otra historia, ni hay otro tiempo que venga por delante. Es Él en quien tenemos redención, es Él en cuya carne y sangre tenemos perdón de pecados, efectivamente, y es bajo Él y insertados en Él que tenemos entonces participación en el perdón de pecados y salvación, que es definitiva o final. Así que este tiempo y este domingo, el tercero de Adviento, gaudete, alegraos, alégrense, tiene un texto que tiene, como decíamos, este gran énfasis de juicio y de advertencia con respecto a lo definitivo, y ya no más chance para seguir jugando. Pero esa chance quitada, esa chance que se nos quita, lejos de ser motivo de tristeza, es motivo de regocijo realmente, porque se nos quita la chance para la carne que nos destruye y que nos lleva fuera de Cristo, y se nos quita esa chance de seguir especulando y jugando, precisamente porque ya llegó el tiempo de salvación y ya viene para nosotros. Este juicio que viene por delante es un juicio que no podemos tomar en broma, sino que para el que nos preparamos en Adviento, tomándolo en serio. Pero es un juicio que en Cristo, estando bajo asumido por nosotros, bajo que nos ha asumido a nosotros, no es un juicio para destrucción, porque en el otro platillo
de la balanza de mis pecados no está un humano común y corriente. No estoy yo, no está Juan, no estás tú, ni está ninguno de nosotros a solas, sino que en ese platillo está, como dice Lutero de los concilios y la iglesia de 1539, en ese otro platillo está Dios con toda su justicia y su perfección, su divinidad, de modo que la balanza tan pesada, inclinada hacia el lado de nuestros pecados, es revertida en forma infinita por la santidad de este hombre Dios que obedeció perfectamente al Padre para nosotros, en nuestro favor, y que nos justificó al derramar su sangre como Cordero de Dios en forma otra vez infinita en comparación a nuestros pecados. Este tiempo para el que nos preparamos de juicio no es broma, pero es un tiempo de gran gozo para la iglesia, que tuvo ese dedo del Bautista apuntándonos y dirigiéndonos a él, para que corramos así y veamos y seamos beneficiarios de las marcas propias de la acción mesiánica en favor de la humanidad. Hermanos, que el Señor bendiga la predicación del domingo y la celebración de sus congregaciones en este tiempo de Adviento, preparación para su venida y para el juicio, pero este domingo particularmente, el domingo de Gaudete, una preparación en regocijo por la llegada del tiempo de salvación y la encarnación de este que nos asumió de esta forma tan benéfica para nosotros. Gracias por el tiempo y por la paciencia. Gracias, Samuel, por la colaboración siempre. Y gracias por estar allí. Muchas Un abrazo gracias, y que el Señor nos bendiga. Adiós.